Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, el tema de hoy inevitablemente es tener que hablar de la eutanasia de una chica de 25 años que se llama Noelia Castillo y que hace ya unos 2 años que había solicitado la eutanasia y se había encontrado con trabas judiciales. El caso había pasado al Tribunal Europeo y le dio la razón que tiene derecho a la eutanasia, a quitarse la vida. Y hoy las redes sociales han estado ardiendo hablando de este tema, que si eutanasia sí, que si eutanasia no. Bueno, yo creo que la eutanasia tiene que ser un derecho y que los demás no son nadie para decir qué tiene que hacer uno con su propia vida. Aunque la cosa ha dado lugar a mucho debate, a muchas controversias, tocando temas morales, cuestionando si es lo correcto o no es lo correcto. De lo poco que he podido saber de esta chica es que había tenido una infancia difícil, que sus padres se divorciaron, que procedía de un hogar desestructurado y que cuando se separaron sus padres, pues surgieron unas dificultades económicas que tuvieron que recurrir a los servicios sociales y lo que decidieron los servicios sociales era quitarles la custodia y asumir la tutela y ponerlo en una residencia en donde habían, dada la edad de la chica, pues menas, que ya sabemos los tipos de menas que hay en la actualidad. Y esto ha ocurrido en Cataluña, o sea que la que quitó la tutela a los padres, la que, digamos, entre comillas, secuestró a esa chica, a esta niña, y la puso en un internado o una residencia de menas, que es prácticamente como una cárcel, pues era la Generalitat de Cataluña, la famosa de GEIA, la Dirección General de la Infancia, la Adolescencia, no sé qué, de la que han habido múltiples noticias de corruptelas, porque son unas instituciones que reciben mucho dinero y los funcionarios que hay allí viven muy bien del tema este de las tutelas, de tener a los menores recluidos en estos lugares. Claro, menores de otras partes del mundo, a la que España, el gobierno español, Pedro Sánchez, por ejemplo, ha dejado las puertas abiertas para que entraran este tipo de gente que son de una cultura distinta, no solo el idioma y también la religión, en la que se le considera a la mujer pues con menos valor que un camello o que una cabra, prácticamente como un animal. Y ellos consideran como normal tener que violar a una chica, abusar sexualmente, porque esta chica había sido violada dentro de esta residencia de menas por parte de 4 menas, y que en algunas informaciones que he visto por internet, porque esto no lo quieren decir en los medios de comunicación, que eran magrebíes, es decir, marroquíes o argelios, moros prácticamente. Claro, la chica quedó muy traumatizada, aparte de la depresión que ya tenía de proceder de un hogar desestructurado y de perder la libertad, porque cuando te meten en un centro de menas, un menor pierde totalmente la libertad, lo que lo lleva a un estado depresivo y allí no recibe cariño de una familia, porque los centros de menas son prácticamente, para dejarlo más claro, como campos de concentración, como granjas humanas, en las que lo que hay allí, menas o cualquier tipo de personajes tutelados, pues son tratados prácticamente como ganado, siguiendo unos protocolos que marca la institución pública. Y a esto nos ha llevado. Bueno, pues esta chica no soportaba más de esto y se tiró desde un 5.º piso y buscando suicidarse, buscando quitarse la vida porque no aguantaba la situación en la que se encontraba. Estaba muy deprimida, estaba muy desesperada. Pero ya lanzándose desde un 5.º piso, no logró matarse, pero sí quedó paralítica y la buena parte del cuerpo, creo que es de cintura para abajo, está como paralítica, que no puede andar. Han aparecido por las redes algunos vídeos
que ha proporcionado su padre, que está en contra de la eutanasia, en la que se le ve a la chica que tiene muchas dificultades para andar. Con 25 años tiene unas dificultades tremendas para andar y va a ser una incapacitada para el resto de toda su vida. Y a medida que vayan pasando los años, que el cuerpo se va aflojando, pues imaginaos las mayores dificultades que va a tener aún en poder subir, no poder subir una escalera o poder andar con un caminador, y la gran dependencia que tendrá, que va a necesitar pues muchísimos cuidados, y venga a ver con qué recursos, y venga a ver qué personas van a cuidarla, porque aquí, en esta sociedad que tenemos, hay muchas hipocresías. Muchos están hablando de solidaridad, pero la inmensa mayoría de la gente, prácticamente el 99%, son hipócritas. Son gente que no estarían dispuestos a ayudar a nadie. La especie humana es la peor. Hay un dicho, un proverbio latino, que dice que el hombre es un lobo del hombre. O sea que el hombre, la especie humana, es la peor especie, no solo contra las demás, sino contra la propia especie humana. El ser humano está lleno de malicia, el ser humano está lleno de envidia, está lleno de maldad y siempre va motivado por intereses. Una persona que no reúne las cualidades, una persona que sirve muy poco, que queda incapacitado, pues adquiere muy poco valor. Nadie se quiere hacer cargo de otra persona. Bastantes problemas tiene la gente con hacerse cargo de sí mismo y de sus propios asuntos. También recuerdo otra importante dicha, que es de Napoleón Bonaparte, que dijo: si queréis probar las amistades que tenéis, pues caer en desgracia. Mucha gente, cuando caemos en desgracia, nos abandona todos, estamos completamente solos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nadie va a ayudarte. Por ejemplo, cuando empiezas a buscarte la vida, cuando eres muy joven, pues te topas que te ponen palos a las ruedas en todo. Tienes que soportar la envidia de los demás, los insultos, las descalificaciones, la que te pongan todo tipo de dificultades. Y lo pasas muy mal. Y es muy difícil, muy complicado encontrar una persona honesta y que te ayude. Y si la encuentras, eres muy afortunada. Y aún así, no sabes si cualquier día pues te puede dar la espalda o pueda abandonarte. Entonces, ¿qué es lo que valora el ser humano? Valoran a los fuertes. Y se impone la ley natural del más fuerte en todo. Porque en todos los sufrimientos que están pasando los seres humanos, debido a la maldad, a la falta de solidaridad de la gente, a la falta de bondad, a la falta de amor, pues es muy fácil que el ser humano caiga en depresiones. Yo considero que un refrán que es básico y que dice la Biblia, que dice que la vida es lucha y la victoria es posible. Evidentemente, la vida es lucha y tienes que luchar por abrirte un camino en el cual encuentras todo tipo de trabas, topas con la envidia de los demás, topas contra el mal hacer de los demás, topas contra la envidia de los demás. Y todo el mundo intenta putearte, nadie te ayuda. Entonces, tienes que tener mucho coraje, tienes que ser pues muy valiente, tener mucho valor para salir adelante, aguantar muchas cosas, tener mucha paciencia, tragarte muchos sapos desagradables. Es que la vida es así, la realidad es así. Aquí, en esta vida, en este mundo, pues esto no es el paraíso. No hay ángeles, ni hay santos. Demonios a montones, más de los que imagináis. Por eso, en muchos aspectos, la vida en la tierra es casi como un infierno. Y lo caso es sobrellevar este infierno, saber sobrevivir en este mismo infierno que es la vida. Pero muchas gentes no lo soportan, caen en depresión y no quieren vivir. Prefieren ya pues suicidarse. Tener este derecho que se llama la eutanasia. El derecho a que si a uno se le quite la vida sin tener que sufrir. O sea, la eutanasia debe de ser un derecho adquirido más dentro de los avances de los derechos de la humanidad. Decía que se impone la ley de más fuerte y todo el mundo quiere al que vence.
a un fuerte, a un fracasado no lo quiere nadie, a un débil no lo quiere nadie, es una verdad universal. Aunque mucha gente, pues con su disfraz de hipocresía, pretende hacernos convencer o hacernos creer de lo contrario. Los norteamericanos, por ejemplo, uno de los peores insultos que tienen es: eres un perdedor. Ser un perdedor para los norteamericanos, en una sociedad tan competitiva como la de Estados Unidos, pues lo de ser el que no sabe competir, el que no sabe destacar, el que no sabe luchar, se le llama un perdedor, se le considera un perdedor, un fracasado, un inútil. Y aquí pues esto llega a ser la escoria de la sociedad, lo que se aparta, lo que no suele dar ningún tipo de valor. Y esto existe porque la ley natural es siempre la ley del más fuerte, se impone el más fuerte. Por esto es mucho necesario que asumir que para salir adelante con todo esto hay que tener mucho valor, hay que tener mucho coraje, y no todo el mundo lo tiene. Bueno, pues hay personas que mucha depresión, han quedado muy traumatizadas, como por ejemplo esta chica que la violaron estos menas, y a estos menas lamentablemente no les van a hacer nada porque son menas, pero no dejan de ser unos criminales, no dejan de ser pues unos asesinos, ya los llamaría asesinos, pero son los causantes de que esta chica pidiera la eutanasia. O bien personas que tienen enfermedades que suponen mucho sufrimiento. ¿Para qué voy a tener que soportar la vida si no me voy a curar? Si tendré que estar sufriendo de manera permanente, lo mejor es morirme. Tienes algunas enfermedades, no sé, cáncer, leucemia, o llegas a una edad que has cogido el Alzheimer, o en fin, que puedas llegar a un nivel de incapacidad, de discapacidad, o quedar incapacitado y convirtiéndote cada vez más en un vegetal, que eres cada vez más dependiente de los demás. Y al ser más dependiente de los demás, porque ser dependiente en muchos aspectos, las personas que te cuidan, eres una carga, un enorme coste económico, y la persona dependiente no siente satisfacción en nada. Y se pregunta: si voy a llevar una vida así, si voy a ser una carga para los demás, si yo no estoy contento con esta vida, ¿por qué tengo que esperar a morirme cuando la naturaleza decida que me muera? Pues tengo que tener el derecho a decidir morirme en paz, evitar ya el sufrimiento y evitar también pues a los demás toda esta carga que supone tener que atender a un dependiente que es prácticamente un vegetal y un infeliz. Por esto creo que toda persona tiene que tener el derecho a la eutanasia. Hay personas que creen que la vida tiene que estar por encima de todo, que el principal valor tiene que ser el coraje, el valor mismo, el ser valiente, resistir, luchar, tener la esperanza de que algún día se pueda tener una cura o que la vida vaya a por mejor. Hay personas que también tienen que tener este derecho, y también hay personas que también tienen que tener el derecho a decidir morirse en paz, cuándo morirse. Personas mayores que ya ven que la vida no tiene sentido, pues si les parece bien tener que morirse, tienen que tener el derecho a la eutanasia. Que esto lo facilita el Estado, en parte por unos motivos egoístas, porque para el Estado un anciano o un enfermo o un incapacitado que decide acogerse a su derecho a morirse, a la eutanasia, pues es un gasto menos para el Estado, un dependiente menos que atender por parte del Estado, un ahorro médicos, en fin, una carga menos para el Estado. Por eso para el Estado la eutanasia le resulta algo beneficioso. Pero bueno, yo creo que una civilización, lo que tenemos que hacer es luchar contra estas imperfecciones humanas. La envidia, la malicia, la ignorancia, la mala fe, y hacer que la vida pues, sea algo mucho más asumible. Perdóname que tengo tos. Y intentar
luchar por una sociedad mucho mejor en la que pueda haber muchos más recursos y que el Estado pueda disponer de más recursos para que estas personas que tienen estos problemas y que sientan estos deseos de quitarse la vida, pues a ver si puede haber alguna alternativa que les pueda dar el Estado y que les pueda motivar. Pero si el Estado no tiene recursos, pues desmotiva totalmente y al final la persona pierde totalmente las esperanzas y piensa que lo mejor es poner fin a su vida. Y de aquí, pues, el derecho a la eutanasia, aunque muchos la critiquen. La Iglesia, los que piensan de una manera, los que piensan de la otra, los partidarios, los que están en contra, los que se indignan, los que también se indignan por prohibirlo, en fin, opiniones de todos los colores. Y así es como está la cosa. Yo creo que una chica de 25 años tener que acogerse al derecho de la eutanasia es ya un poco duro. Si es una persona muy mayor, que le queda muy poco tiempo de vida, es más entendible. Además, cuando ya eres muy mayor, ya no tienes fuerza, no vas a resistir, aguantar. Y no tiene sentido aguantar más sufrimiento cuando te queda muy poco de vida. Y lo mejor es marcharse rápido y en paz y tranquilamente. Pero 25 años, eres joven, tendrías que tener esperanzas. La sociedad, los demás, tenían que poder brindarte estas esperanzas. Pero la realidad es que, tal como veo la sociedad hoy en día, no hay razones, no hay motivaciones para estas esperanzas. Porque el hombre es el ser humano es egoísta. No es lo solidario que muchos se imaginan. Es muy envidioso. Es prácticamente el peor enemigo de su propia especie. Y las cosas son así. Se impone la ley de más fuerte. Hace falta tener mucho valor, tener mucho coraje. Y los débiles, los fracasados, son los que se acaban rompiendo, son los que se acaban hundiendo. Y estos tienen su derecho a decidir y a decir que yo no aguanto más esta vida. Quiero irme de esta vida. No quiero vivir esta vida. No quiero sufrir más, no me satisface esta vida. Entonces, estas personas, respetando sus deseos y sus decisiones, deberían de tener derecho a la eutanasia. Este es mi punto de vista. No sé si me equivoco, pero de momento yo lo veo así. ¿Qué pensáis vosotros, amigos? Es un tema muy triste, lo reconozco. Yo deseo lo mejor para esta chica y creo que se le hubieran podido dar unas oportunidades de que su vida pudiera mejorar, superando esta depresión, que no dejara la vida, que la sociedad le pusiera algo para que se sintiera útil, para que pudiera aportar algo, para que pudiera ser feliz. Ya sé que estoy hablando de utopía, pero las cosas son posibles si se lucha. Pero claro, a veces llegamos tarde, a veces no ha sido posible, y es lo que tenemos. Y es lo que os digo, que yo hubiera preferido que esta chica, pues, hubiera aguantado y hubiera luchado, y a la edad que tiene, pues, lo de quitarse la vida no tuviera que ser así. Pero pensar que mucha gente se quiere quitar la vida, se ha querido quitar la vida por lo muy mal que le ha pasado. Esto incluso ha ocurrido, por ejemplo, con los policías. Hay muchos policías que últimamente se suicidan, y guardias civiles, porque estos policías, estos guardias civiles, creen que su función es servir a los demás, a proteger a los demás, y los políticos no le dejan. Los políticos protegen a los delincuentes, los políticos hacen actos de corrupción. Y esto, hay algunos policías que son sensibles y no lo soportan, y al final se suicidan, porque si tuvieran que hacer las cosas correctamente, lo más probable es que los mandos policiales, los políticos lo despidieran, entonces lo ponen en una situación que deja a su familia totalmente desamparada, lo cual les puede llevar a una depresión que los puede llevar a un suicidio. Mucha gente se suicida porque ve los problemas de estos de conseguir, pues, el derecho a la eutanasia, porque cuando haces una petición de eutanasia no te la conceden tan fácilmente. Se lo hacen mirar muy bien. Y si les parece correcto, pues dicen, bien, tienes derecho a
eutanasia, a que el Estado, un hospital, te maten sin sufrimiento. Y a los que no se saben con esto, pues buscan la alternativa de suicidarse por sí mismos. Hay gente que tiene razones para suicidarse. Bueno, quería decir también que se habla mucho del feminismo, de las mujeres que los hombres matan, pero con los hombres que las mujeres matan, de esto no se habla. Siempre se habla de esto del feminismo, de los asesinatos cometidos contra mujeres. Pero la tasa de suicidios es mucho mayor. Si los asesinatos por machismo, como lo llaman, de hombres contra mujeres, es esto, la tasa de suicidios es una cosa así, o quizás mucho más. Y de esto no se habla, de esto no interesa. Pero hay gente que está motivada pues a suicidarse, a no querer vivir más, a quitarse la vida de encima. Pensar, por ejemplo, en la época de los romanos, pues cuando sufría un asedio alguna población, pues sabía que si perdían, los iban a esclavizar, o los iban a matar, o los iban a hacer a otros sufrimientos, o los iban a dejar en el circo romano a merced de las fieras, que iban a tener una muerte terrible o una vida terrible. Lo mejor era suicidarse para evitar este sufrimiento. Considerando, por ejemplo, que el peor castigo de los romanos era la crucifixión. Cogían a una persona, la crucificaban y la dejaban allí que se muriera a su merced, es decir, por falta de sed, por la sed, por el hambre y por los sufrimientos. Entonces, era una muerte muy lenta, de muchísimo sufrimiento. Algunos que les perdonaban un poquito este sufrimiento, lo que le hacían era partir las piernas. Entonces, estas piernas de un crucificado se le infectaban y esto aceleraba su fallecimiento, sin dejar de pasar por unos sufrimientos horribles. O bien, la Segunda Guerra Mundial. Los jerarcas del Tercer Reich, cuando ya se veían perdidos, sabían que la vida que iban a tener después, pues iba a ser un sufrimiento horrible, total, que no iban a tener libertad, que iban a sufrir cualquier tipo de humillaciones, no lo iban a soportar, y por eso se decidieron suicidarse. Por ejemplo, a Hitler, a Goebbels, y luego, por ejemplo, en el tribunal de Nuremberg, en el proceso de Nuremberg, que se juzgaron a las autoridades del Tercer Reich, muchos se suicidaron. ¿Por qué? Estaban motivados en que la vida que iban a tener iba a ser mucho peor. Por tanto, era mejor suicidarse. Bueno, esto os lo digo para que entendáis que a veces existen razones para el suicidio. Y lo ideal es que no fuera así, pero ya somos un mundo imperfecto. Bueno, amigos, no os quiero aburrir más. ¿Qué pensáis vosotros del caso ese de Noelia Castillo y la tentativa de suicidio a través del derecho de la eutanasia? En estos momentos son aproximadamente las 7 de la tarde y no sé si la noticia de que está muerta ya es noticia o bien si se ha arrepentido a última hora y sigue viva. Pero bueno, hoy me ha dado por hablar de este tema. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo, Adiós.